Tenemos un título que vamos a tratar de seguirlo. El título es Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como este mes de octubre estamos hablando de la santidad, es importante entonces, como venimos recorriendo este tema, ya aquí, entonces, ¿qué hacemos para saber realmente que Dios quiere que yo sea santo? Hermano, Él ya lo hizo. Él ya te santificó. Cuando te tomó de las tinieblas a su luz admirable, Él te santificó con el propósito de que camináramos buscando esa limpieza, esa conexión y ese acuerdo con Dios y con su palabra. No hay otra forma de santificarse sino obedecer a Dios, obedecer la palabra del Señor. Usted ya lo ha entendido, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero entonces, ¿cómo perfeccionar eso? Si hay cosas que el ser humano tiene y que en unos son más arraigadas que en otro. Unos tienen dificultades con cosas pequeñas, otros con más grandes. Otros todavía han pasado mucho tiempo y todavía están patinando en un tema porque dicen que no saben cómo salir de allí. Ellos necesitan saber cómo perfeccionar la santidad en algo que es muy claro, en el temor de Dios. Y les voy a recordar algo que hemos estudiado los días domingos. Los días domingos hemos descubierto en la Biblia, entre otras muchas cosas muy bonitas, que la única manera de tener una comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos revela al Padre y que es el que nos revela al Señor Jesucristo, la única manera de tener una comunión íntima con Dios a través de su Santo Espíritu es precisamente determinándonos a caminar en obediencia a esos mandamientos muy pequeños que el Señor Jesús establece desde los evangelios hasta todas las cartas de los evangelistas y buscando el temor de Dios. El temor de Dios de pronto no ha sido como muy bien identificado, como muchas cosas en la Biblia, pero le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a comprenderlo completamente para que podamos caminar libremente, óigame, sin temor a fallar, sin temor a no ser capaz, no, de ese temor no se trata. Se llama del temor a ofender a un Dios tan bueno que entregó a su Hijo por amor de mí, que lo entregó todo por un pecador como yo. Entonces, como el hijo que teme que su mamá se vaya a poner a llorar si se da cuenta que falló en la escuela, más que al castigo, no. El castigo viene, escúcheme, el castigo viene como consecuencia a la desobediencia. Dios no manda el castigo, no. Él estableció una ley para que usted y yo camináramos en obediencia, pero nos dijo claramente, si usted no hace lo que yo le mando, pues va a tener que recibir las consecuencias. Entonces aquí le recuerdo algo. Los mandamientos, en este caso los mandamientos de Cristo, los mandamientos del Señor, son la mayor expresión del amor de Dios. Porque el Señor nos está diciendo, mire, no haga esto para que no le venga mal. Mire, hágalo de esta manera para que le venga bien. Esa es la mayor expresión de amor de un padre hacia su hijo, que le enseñe, que lo capacite, que lo instruya, que le muestre el peligro en las calles, en la casa, en la escuela, que le enseñe cómo estar atento a no dejar que el mal lo atraiga. Eso es. Pero cuando el cristiano, conociendo, entonces sencillamente prefiere hacer lo malo, le va a venir consecuencia. No porque Dios se lo mandó, no porque Dios en un momento se llenó de rabia, no. ¿Sabe qué dice el Señor? Aún en el Antiguo Testamento, que Él se aflige de ver al hombre cuando es castigado por su pecado. Cuando recibe las consecuencias naturales, Él se aflige. En Jueces, capítulo 9, capítulo 10, Él dice que se afligió el Señor viendo el sufrimiento de su pueblo. Se afligió. Y con un pueblo, hermano, que era bien terco, ¿sí o no? Y no vamos a confesar que como nosotros, no. Nosotros tenemos una ventaja y es que el Espíritu de Dios nos ayuda a ser obedientes.
Ahora, si el cristiano, ya eso lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo, si el cristiano deja que el Espíritu de Dios se contriste, entonces ya no hay quien lo ayude. Y ya la obediencia va a ser una cosa bien difícil porque estaríamos en nuestra humanidad, estaríamos en nuestra naturaleza humana y nosotros en nuestra naturaleza humana no sabemos obedecer. No, nos dejamos llevar por la atracción del placer, de las cosas emocionantes, extraordinarias. Y nosotros tenemos un Dios para que no nos permita eso. Entonces, empecemos. Trataremos de hacer una pequeña introducción de lo que es el perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vaya a segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo número 7, versículo número 1. Léalo conmigo, dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Deberíamos empezar por ahí. ¿Cuál es la contaminación de la carne y del espíritu? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se perfecciona la santidad en qué? En el temor de Dios. Listo. Ese es el versículo clave para esta semana, pero todavía no lo vamos a desarrollar. Quiero en la introducción que miremos el temor en el Antiguo Testamento. Desde Génesis, el Señor habla del temor. ¿Y sabe una cosa? Dice que en las bestias, en las fieras, en los animales, habitará el temor a nosotros. O sea, que los animales nos tendrán temor. Pero ¿sabe qué? Después del pecado de Adán, qué temor ni qué nada. Le corríamos a un perro. ¿Cuánto más a un león, sí o no? Hay quien ve una cucaracha y se sube por ahí en el techo de huida, un ratón y no, eso mejor dicho. Qué susto. Entonces, miremos, tratemos de ir viniéndonos hacia el Nuevo Testamento para que cuando hagamos esa plataforma de lo que es el temor de Dios en el Antiguo Testamento, podamos mirar si cambió en algo en el Nuevo Testamento, si en algo varía el temor del Antiguo al temor del Nuevo. No quise empezar por Génesis, quise empezar por Levítico. Levítico 19:14. Vaya conmigo allá. Trate de no decir Levíticos o Deuteronomios, que a veces uno no se cuida de cómo lee, ¿no? Léalo conmigo. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Medite esto. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que no le hagamos mal al indefenso. Porque cuando no teníamos a Cristo, hasta nos burlábamos de eso. Hasta hacíamos una fiesta con el que estaba impedido, con el que tenía alguna limitación de movilidad, al que tenía algo. Y nos burlábamos porque se caía o porque le pasaba algo que su limitación lo llevaba a hacer. El Señor dice, eso es no tener temor de Dios. Ahora el versículo número 32 de ese mismo capítulo, 32, dice así, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si nosotros sacáramos estas cosas aquí al Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que aún la generación que hoy tiene más de 40 años, nos enseñaron esto. Escuche, nos decían, a su profesor lo respeta. Y si una persona mayor le habla en la calle, usted lo atiende, le pone atención.
Claro, no, hoy en día yo recuerdo que si mi papá terrenal me enseñó algo bien firme, fue a respetar a mis superiores y a los ancianos. Él decía, a los ancianos hay que ayudarlos, tenga cuidado. Y yo recuerdo que él iba en su bicicleta, porque yo empecé a andar con él cuando tenía una bicicleta y yo tenía como 4 años, 5 años. Y le puso un galápago de madera ahí aferrado al tubo a la barra de la bicicleta y ahí me horqueteaba. Y yo veía con qué reverencia él saludaba a los ancianos, con qué respeto. Ahora no, la generación actual menosprecia al anciano, lo percibe inservible, porque el orgullo, que es uno de los pilares de la iniquidad, ha ido creciendo cada vez más fuerte y el inconverso no respeta nada, digámoslo así, nada. Pero dice la Biblia que hay que tener temor de Dios y honrar al anciano. Levítico 25, del 35 al 37. Levítico 25, del 35 al 37. Solo le estoy mostrando, y ya le voy a leer el significado. Si usted tiene la concordancia Strong, lo puede estar mirando. Le voy a mostrar el significado del temor de Dios en ese tiempo. Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero lo ampararás. Ahí dice, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, como quien dice, venga, le presto 10,000, pero me devuelve 15,000. No, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para darlo a la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Entonces la palabra tendrás temor de tu Dios, tendrás temor. Mire lo que significa la palabra temor. 33:72, si usted tiene la concordancia. Raíz primaria, temer, moralmente reverenciar. Como quien dice, usted dijo, yo lo hago, Señor. Sí, Señor. Moralmente reverenciar, causativo de asustar. Sí es asustarse. Tener temor de Dios es asustarse. Porque en ese tiempo Dios había mandado que el que cometiera uno de estos pecados sería apedreado, moriría. Entonces, ¿quién no se asustaba de que lo pillaran arrancando espigas de trigo en día de reposo, trabajando, haciendo alguna labor, arreglando una puerta que se le cayó exactamente el viernes a las 4:30, 5 de la tarde, y desde las 6 empezaba el sabbat? Y el tipo a la carrera a ver si no se quedaba en la calle, en la puerta, y lo sorprendían a las 6 pasaditas trabajando y le echaban mano y lo sacaban de la ciudad. A las puertas de la ciudad lo sacaban y le daban piedra, lo mataban. ¿Cómo no tener susto? ¿Sí o no? Ahora, avancemos un poquito. Salmo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, reyes, gente de autoridad, presidentes, gobernadores, alcaldes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Hoy en día. 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él
confían. Miremos cuál es la diferencia entre temor y temblor. Recuerde que el temor en este punto es 33:74 y dice, temor también usado como infinitivo, moralmente reverencia, espantoso, temer, temor. Y la palabra temblor 74:61 dice temblar, espanto, temblor. Entre los dos no lo dejan pecar. Porque si a nosotros nos diera en ese tiempo, estamos hablando del temor del Antiguo Testamento, si a nosotros pensar en pecar nos produjera temor y temblor, ¿quién peca? No es capaz de andar, no va al pecado porque empieza a temblar y uff. Eso en el Antiguo Testamento hubiera sido muy importante que que lo pudiéramos ver en alguien. La Biblia dice que David fue así, que David temía al Señor. Ya en el Nuevo Testamento dice, hallé a David mi hijo, un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo le mande. ¿Acaso eso no es santidad? ¿Obediencia? No desobedece porque tiene temor de Dios, pero también confía en Dios. Es que ya lo hemos visto, pero se lo recuerdo. El temor de Dios, el temer a pecar, el no querer hacer lo que le desagrada a Dios, óigame, establece, arraiga una seguridad en esa persona de que nadie le puede hacer daño. Entonces tiene paz. Ah, a cualquier hora del día o de la noche va a descansar y tiene paz. De pronto lo leamos más adelante. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios trae paz, trae tranquilidad al corazón del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque le trae la certeza de que como él no peca, Satanás no tiene autoridad sobre él. ¿Quién dijo amén por ahí? Eso es. Mire lo bonito de esto. Yo le pido al Señor, usted le pide al Señor, Señor, dame temor. Primeramente porque te quiero obedecer, porque no quiero dejarme arrastrar por esta alma, sino que cuando piense en la posibilidad de hacer algo voluntariamente, a mí venga el temor de pecar y de tener que recibir la consecuencia de ese pecado. Pero entonces, por otro lado, está diciendo, cuando el diablo viene y le dice, te voy a matar un hijo, te voy a arruinar, ahí vienen los que te van a atracar, usted se ríe y con tranquilidad le dice, no lo creo, no tiene autoridad sobre mí, no puede hacer nada. Claro, es que cuando nosotros queremos, y ahora en la gracia cambia, ¿no? Cambia porque el temor de Dios va llegando a nuestra vida y cambia con la determinación, con el deseo que nosotros tengamos de hacer lo bueno delante del Señor, entonces Dios ya está guardándonos, nos está protegiendo. Es importante. Avancemos, Salmo 19. Es un salmo de David. Salmo 19, el versículo número 9. El temor de Jehová es limpio. Y seguimos encontrando que es uno de esos dos números. Aquí es el 33:74. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Espere. Piensa en esto. Está hablando un hombre que no tenía el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice? Que la ley de Moisés, que era tan imposible de obedecer, que la Biblia dice que ningún ser humano sobre la tierra pudo obedecer la ley, que solamente Jesucristo la pudo obedecer y por eso la pudo ajustar a los creyentes en Él, a nosotros. Pero este hombre está diciendo esto, mire,
Deseables son más que el oro. Y entonces me pongo a pensar, ¿será que la iglesia sí desea los mandamientos de Dios para cumplirlos? ¿Acaso es que el evangelio se le convirtió a usted o se me convirtió a mí en el menú más deseable de todos? Uy, qué rico poder, uy, qué delicioso alcanzar esta obediencia. Qué bueno poder entender y obedecer, llevar a la práctica este mandamiento. Qué bueno. Porque él está diciendo es eso, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces, las palabras del Señor, dulces más que la miel. Ah, caramba. ¿Y cómo se quejó el pueblo de Israel por los mandamientos de Dios? ¿Usted recuerda? ¿Cómo se quejó? Es que se lamentaban, se quejaban y decían, pero ¿por qué Dios nos trae por acá? ¿Por qué nos trajo a que muriéramos en este desierto y a hacer a nuestros hijos presa? Y el Señor decía, ay, qué brutos, no han entendido. ¿Ah? Dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Maravilloso. 11. Tu siervo, diga yo, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Guardarlos es tenerlos presentes siempre para obedecerlos. El versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mire, la persona sincera, recuerde que el Señor le pide a la iglesia dos cosas: disposición y sinceridad. La persona sincera no oculta, la persona sincera no se resigna a vivir en esa situación en que está viviendo, en mal genio, en ira, en odio, en resentimiento, en inmoralidad. No, él va a la presencia del Señor y le dice, Señor, ¿quién podrá obedecer un mandamiento tan tremendo que me causa tanta dificultad? Pero si me das la capacidad, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Usted también? Yo lo voy a hacer. Eso era lo que decía David, porque él hablaba del temor. ¿Recuerda? El versículo 9, el temor de Jehová es limpio. En él no hay maldad, en él no hay corrupción. El temor de Jehová es limpio. No hacer, no cometer pecado, porque no quiero ofender a ese Padre tan bueno que me lo dio todo, que me lo entregó hasta su Hijo, siendo puro, santo, lo permutó por mí, lo cambió por mí, dijo, no, venga, no mate a Héctor, le dijo a los demonios, no mate a Héctor, más bien yo le entrego a mi hijo y usted lo mata en reemplazo de Héctor. ¿Sí ha entendido eso o no? Y con cada uno de nosotros fue así, no, no lo mate, venga, mate a mi hijo más bien, porque el Señor sabía que como Jesús es santo, puro, la muerte no lo podía retener. Y entonces iba a resucitar para reinar, y no solamente en la iglesia, sino para reinar en el universo entero. Aleluya. Qué bonito es poder entender eso. Salmo 34:11. Entonces ya eso es el clamor de un hijo, de un padre. Y dentro de la escuela para padres se ve esta necesidad en los hijos. Tener padres que enseñen a los hijos el temor de Dios. Es impresionante ver hijos de cristianos desafiando la autoridad, diciéndole a las profesoras de escuela bíblica, no joda, así. ¿Mm? Ábrase, porque no le han enseñado. ¿Usted cree que a un niño le enseñan y aprende? Claro, aprende. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces aquí le voy a
a recordar que hay tanta ganancia en buscar que el temor de Dios aumente en nosotros, porque le voy a adelantar algo. Aquí en la gracia no es que, y por eso muchos cristianos pecan voluntariamente, no es que usted diga, pequé y ya me cayó a garrote, ya aquí las muelas me van a saltar por fuera, va a hacer que un carro me atropelle, que una moto me pase por encima. No, ya aquí es más el temor de afligir el corazón de Dios, más el temor de contristar al Espíritu Santo, que es Dios mismo, es el Espíritu de mi Padre, es mi Padre mismo que vino a morar dentro de mí y de usted. Y usted dice, no, yo no puedo hacer eso, yo sin mi Padre no puedo vivir. No, a mí me da temor volver a quedar huérfano, me da temor volver a sentirme solo, abandonado, abandonada, pero eso se lo adelanto ahí. Vamos a estudiar Proverbios capítulo número 1, que tiene mucha sabiduría del Señor allí. Proverbios capítulo 1, versículo número 1. Dice la Biblia, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ese versículo 4. ¿A usted le parece que la sagacidad es mala? ¿Que no se puede aplicar sino a lo malo? No. Un hijo de Dios puede ser sagaz, hábil, ágil para lo bueno. ¿Quién dice amén? Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, y a nosotros nos hubieran insistido en esto, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que teme a Dios y no peca es sabio. Si pecaremos conociendo a ese Dios y habiendo recibido la capacidad de gobernar el pensamiento y de resistir al pecado, y por ensayar o por cualquier otra cosa, pecáramos, seríamos necios, insensatos y otras cosas que significan esas dos palabras, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si nosotros pusiéramos cuidado a eso y lo supiéramos sacar al Nuevo Testamento, seguiríamos atendiendo a estas cosas. 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí,
yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Deténgase aquí, por favor. Después de que hemos leído todo lo que hemos leído y vemos lo que dice el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, como que metámonos en como en esa realidad oscura. Y es que muchas personas, hablo de los cristianos nacidos de nuevo, que se arrepintieron, pero que no están en el proceso de la conversión. Arrepentirse es desear dejar de hacer lo malo. Conversión es empezar, óigame, tomar el camino para aprender a hacer lo bueno. Pero entonces, yo me he encontrado con, si nació de nuevo o no, no lo sé. Que los vi muy juiciosos, que los vi muy deseosos de servir, eso es lo que yo sé. Que permanecían en la congregación, que llegaban permanentemente, estaban en la iglesia, pero que eran personas que tenían su lengua dispuesta para los chismes, la murmuración, el juicio, la condenación. Pero ellos se creían unos hijos de Dios muy buenos, superiores a los demás, porque habían sido engañados, pues no tenían el Espíritu Santo activo. Habían sido engañados por su alma, haciéndoles creer que ellos eran más santos que los demás. Y la persona que se siente más santa que otro, se cree con la autorización, con la autoridad, con el derecho a juzgar y condenar. Que Dios nos guarde de eso. Que el Señor nos cuide de eso. Pero yo los veía en esa situación. Yo los veía que para todo tenían una opinión. Eso no es de Dios. Cosas como esa. No, hermano, eso es del diablo. Que eso, que aquello, que lo otro. Y para ellos todo el mundo tenía defectos. Pero alguien se le acercaba a decirle, hermano, tenga reverencia cuando estamos orando. Usted mire que se pone a hacer eso. Ay, hermano. Eso era como alborotar un demonio, hermano. En serio. Mire, alborotar un religioso es como alborotar un demonio. Igualito. Al menos el demonio hace caso, pero el religioso no. No, hermano. A mí me respeta. Usted no sabe quién soy yo. Yo conocí ese usted no sabe quién soy yo en la iglesia. Claro. A mí me respeta. No admiten corrección. Porque no han adquirido sabiduría, porque no tienen el Espíritu Santo, y ahí está comprobado, no tienen el Espíritu Santo. Activo en su vida no lo tienen. Si no, el Señor no dijera, oiga, léalo y verá. Después de que la persona toma la decisión y la sensatez de obedecer, dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Pero a quién? Al que dice, sí, Señor, tu palabra es buena, tu mandamiento es santo, yo quiero. Y la persona que recibe la amonestación, la reprensión, que no se siente superior a su interlocutor, que no cree que el diablo lo pueda estar reprendiendo, porque hermano, yo lo escuché muchas veces. Si usted nunca tuvo esas experiencias, pues pregúntese por qué Dios me las dio a mí. Pero yo tenía que escuchar eso. Una hermanita por la cual fluía la presencia del Señor y se le acercaba a esas personas que se sentían porque ayunaban mucho, porque oraban mucho. Y entonces lo corregía y le decía, hermanito, usted necesita más disciplina. Ya estaba bravo. ¿Y por qué? ¿O qué? ¿O qué le he hecho yo a usted? A mí nada, pero al Señor lo está ofendiendo. Usted se sale para la tienda y se queda ahí en la tienda. Pues no venga al culto y se va, así le dijo la anciana. Pues no venga al culto y se va para una panadería a comer, pero viene aquí, está entre y salga, entre y salga. No, hermano, eso no está bien. Ja, ya.
¿Y quién es usted, hija del diablo, para que me venga a decir lo que yo tengo que hacer? Si yo soy guiado por Dios, usted no sabe quién soy yo. Yo soy un hombre de ayuno y de oración. Le abrían la boca. Y entonces, como nunca aceptaban una reprensión, ¿cuándo el Espíritu Santo se iba a activar sobre ellos? Dentro de ellos, para ellos. Nunca, nunca. Y eso es matemático, hermano. Por eso la comunión de Dios no viene si no viene el temor de Dios y el deseo de conocer los mandamientos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo duro, para obedecerlo. Claro. Entonces, en nuestra carne los mandamientos son gravosos y no podemos dejar aquello con que fuimos atados desde nuestros padres, desde nuestros antepasados. Pero con el Espíritu Santo, hermano, somos más que vencedores, ¿sí o no? Es que el Espíritu de Dios activo en nosotros nos hace invencibles, escúcheme. ¿Usted cree que yo tengo alguna duda de que el cristiano que se suicida le faltó conocer a Dios y buscar en comunión al Espíritu Santo? Yo no tengo ninguna duda. Hermano, que los estados emocionales sean tan tremendos, sí, sí, hermano. Algo conozco, un poco conozco de lo que es esas crisis profundas de la ansiedad, de la depresión, cosas que quieren los demonios a través de eso acorralar las personas y decirles que para qué vive, que no vale la pena, que está perdido, que la gente no estima, no valora lo que él hace y se convierten en una víctima. Pero cualquiera de nosotros, que Dios nos guarde a usted y a mí, cualquiera de nosotros que está en una situación de esas y conoce un poquito la palabra, entonces ¿sabe qué? Se pone a clamar, no acepta eso, lo reprende, clama por el Espíritu de Dios, pide de día y de noche, busca, hermano, declarar palabra y afirmarse en la palabra. ¿Sabe qué pasa? La enfermedad física, la enfermedad mental y los demonios que se aprovechan de ella se van. ¿Qué pasa con ellos? Se van. Mire, volveos a mi reprensión. El 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y el 23 dice, volveos a mi reprensión. Si usted se dispone, si yo me dispongo, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Más maravilloso, hermano, que entender lo que Dios quiere, más hermoso que saber qué es lo que Dios me está mandando. Ay, hermano. Pero es imposible para un cristiano, por mucho que practique ejercicios espirituales, pero que tenga el espíritu contristado en su vida, es imposible saber qué quiere Dios. Porque está el alma acorralándolo, el alma la está afligiendo, el alma le está exigiendo, el alma a veces se hace pasar por Dios. ¿Se ha leído en Lucas la parábola del fariseo y el publicano? ¿Sí la ha leído? El fariseo todo lleno de soberbia, orando con su alma, dice la Biblia, decía, oh Dios, gracias. Gracias porque no soy como los inmundos, como los perversos. Tampoco soy como este. Él estaba desconectado de Dios. Pero era religioso, hablaba de Dios, enseñaba de Dios. Era respetado por mucha gente, pero desconectado de Dios. Porque la soberbia, la altivez, la falta de reconocer que la amonestación no viene del diablo, nunca vendrá del diablo, solo puede venir de Dios. Eso le impide que el Espíritu Santo se active en él. Entonces dice, empieza ya el Señor a decir, mire la consecuencia, porque usted no acepta reprensión. Mire la consecuencia, porque usted se cree el más justo, el más bonito, y usted no es perfecto. Me necesita. ¿Cuántos necesitamos al Señor? Ahora, tenga cuidado con esto. Algo que yo entendí, vi y identifiqué en medio de algunos cristianos en otro tiempo,
es que ellos se justificaban en muchas cosas. Por ejemplo, un día una persona vino y se me quejó y me dijo, pastor, ¿cómo le parece que el hermanito fulano que se congrega ahí, aquí con ustedes, fue hasta mi casa, me tocó la puerta y dijo que me necesitaba y yo no le quise salir? Ese hermano es muy cansón. ¿Y sabe qué hizo? Desde la calle empezó a decirme, cómplice de los rebeldes, socio de los divisores, salí. Te vas a ir para el infierno si no te arrepentís. Estás arrastrando a tu familia a la desgracia. Entonces yo le dije, ¿y qué hiciste vos? No, yo cerré la puerta y me faltó poco para llamar a la policía. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer? No, nada, nada pasó, nada. ¿No te vas a corregir? ¿O fue que no fue verdad lo que él te dijo? ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, pues sí, él lo que me dijo es verdad, pero me lo hubiera dicho de otra manera tal vez. Pero así gritado no. Oye, hermano, eso es lo que la Biblia llama simples, porque están viendo la razón y dicen, no, pero esa razón es verde, me hubiera gustado esa razón amarilla y sí la hubiera obedecido. Es que me lo dijo de tal manera, me lo hubiera dicho de tal forma, yo le hubiera atendido, pero no, de esa forma no. Y siguen en la desgracia. Entonces, por consiguiente, dice la Biblia, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Usted está identificando cuál es el estado del cristiano que lo lleva a esto? Por cuanto llamé. Mire, le digo una cosa, primero a mí y después a usted, el Señor lo está llamando con esta palabra. Y cada vez que estudiamos la Biblia nos llama a entender y a obedecer la palabra, nos llama a la oración, nos llama a la comunión con Él, nos llama a vivir esa palabra de mejor forma. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mire que hasta en el Antiguo Testamento Él no dice, y te voy a enviar. No, dice, usted va a hacer eso, le va a venir esto y yo no te voy a ayudar. Me voy a reír. No lo saque del Antiguo Testamento. Esto era para este tiempo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando te venga lo que teméis, lo que usted se ganó, la consecuencia natural. 27, cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahí está. Mira que la Biblia, no me venga a hablar de Biblia. Yo conozco Biblia. Yo he tenido que ver con dolor, he tenido que ver muchas personas que en esa actitud, siempre que se les decía algo, estaban por encima de todo lo que se les decía. No, hermano, ¿qué me vine a decir? Un día aquí en la congregación, recién llegué como ayudante, vi a un hombre como de 40 y tantos años, sí, por ahí 42 años. Lo vi en una panadería, no era la de allí, era la de aquí de la esquina. Yo me bajé del bus y lo vi hablando con ella. Ella se estaba tomando una gaseosa, pero los ojos de ese hombre cristiano que venía aquí todos los días no eran buenos. La cara era de idiota y los ojos lujuriosos. Entonces yo estuve pendiente. Al rato llegó él y lo llamé y le dije, hermano, es que yo quiero hablar con usted y darle un consejo. No se acerque a esas jovencitas, evite un problema. No sea que su carne lo atraiga, no sea que su carne lo traicione, porque la cara que yo le vi no es la de un hombre espiritual.
¿Sabe la reacción de él? Tan pronto empecé a darle el consejo, empezó a reírse y a hacer. Cuando yo terminé, sacó una billetera de este grueso y la soltó. Casi bajó hasta el suelo. Me dijo, cuente cuántas credenciales hay aquí de las iglesias donde yo he estado. Mire entre esas credenciales que yo he sido ayudante de 3 pastores. Y me viene a enseñar usted. No quiere saber cómo terminó ese hombre, pero ya se lo imaginará. Solo por una cosa, despreciar el consejo y no escoger el temor de Dios. El problema con esa muchacha se dio, la policía lo buscó y dicen, no me consta, que terminó encerrado con problemas judiciales. Porque esto, sacándolo a la vida cristiana, sigue siendo igual. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Escojamos hacer lo bueno y no lo malo. Porque de esa manera es que se perfecciona la santidad en el temor de Dios. Amén.